pasado los años, cómo cambiaron las cosas. Y aquí estamos lado a lado, disfrutando lo votado, como la primera vez. Sí, así es. Disfrutamos lo votado, sobre todo con la manera en la que actúan quienes hoy forman parte de esta fascismo, de esta oposición sin sentido que necesita utilizar a bufones para alzar la voz. Y en este caso, el bufón consentido de la oposición es nada más y nada menos que Eugenio Derbez, quien ahora llora porque el presidente no lo recibió en estos 6 años como si lo hicieron Fox, Calderón, Peña Nieto y en una de esas hasta incluso Ernesto Zedillo. Eugenio Derbez despotrica en contra del gobierno y habla de que cómo es posible de que en la Casa Blanca un bastante perdido Joe Biden le abra las puertas, pero en México se las cierren. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde. Excelente tarde de martes. Martes ya 24 de septiembre y sí, así como ustedes lo están escuchando. ¿Cómo han cambiado las cosas con los años? Solamente 6 años bastaron para que las cosas empezaran a tener un rumbo muy diferente. Un rumbo que hay que aplaudir. Y es el rumbo de la igualdad. Es el rumbo de quitarse a estos falsos ídolos de cartón creados por Televisa y compañía. Subproductos de la imaginación y el guionismo. Gente como Eugenio Derbez que realmente no aportaba nada bueno a la sociedad y que hoy llora por sus privilegios. Privilegios que había tenido en los periodos de los gobiernos neoliberales. En especial a partir del año 2000, en el que Vicente Fox, con la amistad que tenía con su tío Luis Ernesto Derbez, quien fue tanto secretario de Economía como luego secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio foxista, pues prácticamente apadrinó a Eugenio Derbez, no solamente para que en México se convirtiera en el único, entre comillas, comediante de la televisión, sino para que después diera el salto a los Estados Unidos, en donde ha tenido una carrera porque en México se vende el señor como el nuevo Cantinflas, el nuevo Tintán. Pero realmente los logros que ha tenido en Estados Unidos son muy terciarios o secundarios. Estuvo en una película que ganó el Oscar, sí, pero como El Árbol 3. No fue para él. Y en este caso, mis queridos amigos, ahora este personaje que ha estado en contra del Tren Maya, que ha difundido noticias falsas en la época del bicho, que bueno, ha hablado de votar por Xóchitl Gálvez, reclama que no ha sido invitado a Palacio Nacional, caso contrario a lo que ha hecho en Estados Unidos, en donde Joe Biden pues le abrió la puerta de la Casa Blanca. Y digo, la verdad es que recordemos que Biden hace mucho ya no se gobierna. Y es que, mis queridos amigos, recordemos que en 2018, por ejemplo, el mismo Derbez habría sido tomado en consideración por la oposición para ser candidato contra el presidente López Obrador. Así lo dio a conocer el presidente en su momento. Pero veamos, por ejemplo, el llanto de Derbez, donde dice que no lo han tomado en cuenta para visitar la casa presidencial en esta ocasión, y sí lo hacen en Estados Unidos. ¿Quién chingados le ha dicho a Derbez que Estados Unidos es lo mejor? Vamos a verlo. Sí, pues qué te digo, de repente es una tristeza que me inviten más a otros, a otras casas blancas que las de aquí de México, pero bueno, está bien, así son las situaciones. Ya lo escucharon. Pero bueno, así son las situaciones. Me invitan más en otras que en las de México. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué me discriminan? No es discriminación. Pues al presidente no le cae bien el humor de Derbez, ¿por qué chorizos le va a invitar? Es algo totalmente absurdo, es algo totalmente estúpido, idiota, pensar de que si a alguien no lo toleras, porque aparte
es cuate y familiar de gente corrupta como Luis Ernesto Derbez, a quien se le investigó y por obra de los jueces corruptos no se le llegó a más, pues simple y sencillamente no lo vas a invitar al Palacio Federal, al Palacio de Gobierno. Digo, es totalmente ilógico pensar lo que dice Eugenio Derbez. Pero solamente a ellos, que les acostumbraban a vivir en sus privilegios, en su burbuja de cristal, pues por eso es que están tan necesitados de esta atención. Y es que miren, por ejemplo, su tío fue, como les digo, secretario de Relaciones Exteriores y de Economía durante el sexenio de Vicente Fox. Luego Luis Ernesto Derbez llegó a estar en la UTLA como rector de la Universidad de las Américas, en donde se le acusó de un desvío de recursos, así, bajita la mano, de 100 millones de pesos. Delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada y otros fueron los que se le imputaron al señor Derbez. Por cierto, estos delitos fueron perdonados y sobre todo la orden de aprehensión en su contra fue levantada por un tribunal colegiado, de esos de los que sabemos se venden por unos cuantos pesos. Y es que, como les comento, mis queridos amigos, Derbez pues está enardecido, porque recordemos que una de las primeras acciones de esta cuarta transformación fue acabar con los famosos fideicomisos. Fideicomisos que beneficiaban a unos cuantos, entre ellos a Eugenio Derbez. Porque, por ejemplo, a través de Fidecine, Eugenio Derbez pudo producir varias de sus películas a costa del erario mexicano a través de estos fideicomisos. Y estos fideicomisos deberían de llegar a productores que no tienen el capital suficiente para hacer una buena película, y no a gente como Eugenio Derbez, pues que le sobra capital. Un chico como Max del Río, por ejemplo, de aquí de Campeche, que con poco presupuesto hace cosas muy interesantes y que es parte de esta nueva generación de comediantes, y no comediantes que se fusilan todo como Eugenio Derbez. Y bueno, esa situación fue de las primeras que puso como energúmeno al comediante de Televisa. Ahora, otra de las situaciones pues que Eugenio pues hizo mal durante este sexenio es difundir noticias falsas como esta. La de IMSS pide a Derbez no difundir noticias falsas luego de un video sobre un supuesto abandono de un hospital en Tijuana, esto durante la cuestión del bicho, esto tomándolo Derbez como referencia uno de estos correos, uno de estos WhatsApps que los comparten y los recomparten por todos lados. Ahí simple y sencillamente era una noticia falsa que el comediante la tomó como verdadera, y eso pues obviamente en un momento de difícil situación como lo del bicho pues generaba más pánico entre la sociedad. Y bueno, mis queridos amigos, otro de los momentos pues polémicos de este personaje es la defensa de supuestamente de la naturaleza en Quintana Roo, cuando él ha sido cara incluso de los hoteles Xcaret, que por cierto, el presidente les detuvo un proyecto en Valladolid, Yucatán, donde prácticamente arrasaron con cenotes a diestra y siniestra, pero eso los pseudoecologistas como Eugenio Derbez no lo vieron, de eso no se enteraron, solamente estaban al tanto del supuesto ecocidio que se estaba originando con el Tren Maya. Y el último, pues la gota que derramó el vaso fue esto. Eugenio Derbez se pone la camiseta de Xóchitl Gálvez después de un primer video del corte político en el que llama a votar y critica a Morena. Derbez le mete el suspenso y saca también una segunda grabación, ahora también con la cuestión de el famoso club al que él apoya en materia deportiva, pero pues obviamente haciendo un señalamiento, un coqueteo con la política que en ese momento buscaba ser la presidenta de México, Xóchitl Gálvez. Y bueno, recordemos que también durante el sexenio de Felipe Calderón, precisamente Derbez fue recibido de manera constante en la Cámara de Senadores, como lo pueden ver en la miniatura, en donde toda la familia de Calderón literal se ponía de tapete ante Derbez. Ahí veíamos, por ejemplo, al Saco de Pus, a Marianita Gómez del Campo, a Cocoa Calderón y toda su familia, toda esta cuadrilla de rateros, pues obviamente al servicio de lo que diga Televisa y en ese entonces su comediante estrella. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridos amigos, nos vemos al ratito con más información. No se pierdan hoy en punto de las 7:30 el martes de El Jaguar, que va a estar muy emotivo en la última semana del presidente López Obrador como presidente de México. Recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero. Yo soy Cocinando la Noticia y los veo en el próximo video.
saben, se va a poner bien bueno. Va que va.